La mayoría de hombres hoy no pierde contra otras personas. Pierde contra sus propios impulsos, contra distracciones, contra deseos momentáneos, contra la incapacidad de controlar su propia mente. Y quizás eso parece algo pequeño, pero Miyamoto Musashi entendía que una persona incapaz de dominar sus impulsos jamás tendrá verdadero control sobre su vida. Porque quien no controla sus deseos, termina siendo controlado por ellos. Y al final de este video entenderás por qué la lujuria no solo destruye enfoque y disciplina, también debilita lentamente tu mente sin que lo notes. Porque existe una razón por la que las personas más disciplinadas de la historia protegían muchísimo su energía mental y emocional. La mayoría vive completamente esclava de estímulos constantes, pantallas, deseos instantáneos, contenido diseñado para capturar atención y excitar impulsos continuamente. Y cuanto más alimentas esos impulsos sin control, más difícil se vuelve mantener claridad mental. Musashi entendía algo profundamente importante. Una mente dominada por placer inmediato pierde fuerza interior. Porque cada vez que obedeces automáticamente un impulso, entrenas a tu mente para buscar gratificación instantánea. Y una mente acostumbrada a placer inmediato pierde capacidad de disciplina, pierde paciencia, pierde enfoque. El problema es que la lujuria no afecta únicamente el deseo físico, afecta tu energía mental, tu capacidad de concentración, tu estabilidad emocional, tu autocontrol. Piensa en cómo se siente tu mente después de pasar demasiado tiempo consumiendo estímulos constantes, distraída, pesada, sin claridad, sin presencia, porque tu atención termina completamente fragmentada. Musashi veía el autocontrol como una forma de poder, porque quien puede controlar sus impulsos desarrolla una mente muchísimo más estable y peligrosa que alguien controlado constantemente por deseos momentáneos. La mayoría quiere disciplina, mientras sigue alimentando hábitos que destruyen su enfoque todos los días. Y esas dos cosas no pueden coexistir durante mucho tiempo. El Zen enseña algo muy importante. Todo aquello que alimentas mentalmente, crece. Si alimentas distracción constantemente, tu mente se vuelve más débil. Si alimentas impulsos continuamente, pierdes control interno. Pero si alimentas disciplina, empiezas a desarrollar dominio sobre ti mismo. La mayoría nunca aprende a observar sus deseos sin obedecerlos inmediatamente. Sienten impulso y reaccionan. Sienten ansiedad y buscan distracción. Sienten vacío y buscan placer rápido. Y vivir así destruye lentamente la capacidad de estar en paz contigo mismo. Musashi entendía que una mente fuerte no puede depender constantemente de impulsos momentáneos para sentirse bien, porque eso convierte a la persona en emocionalmente frágil. Hoy muchísimas personas no soportan ni siquiera unos minutos de incomodidad sin buscar estímulo inmediato. Necesitan entretenimiento constante, placer constante, distracción constante. Y precisamente por eso sienten cada vez menos control sobre sí mismas. La lujuria también crea algo peligroso. Debilita tu capacidad de concentración profunda, porque acostumbras a tu cerebro a necesitar estímulos rápidos continuamente, y después tareas simples como trabajar, estudiar o mantener enfoque empiezan a sentirse aburridas. Musashi entendía que quien domina su atención domina gran parte de su vida, porque donde va tu atención, va tu energía, y donde entregas constantemente tu energía, termina construyéndose tu mente. Por eso las personas más disciplinadas suelen proteger muchísimo aquello que consumen mentalmente, porque entienden que la mente se moldea diariamente según aquello que repites. El problema no es únicamente el deseo. El problema es convertirte en alguien incapaz de resistir cualquier impulso, porque cuando pierdes capacidad de resistirte a deseos pequeños, también te vuelves más débil frente a deseos más grandes. Y ahí aparece algo importante. Cada vez que controlas un impulso conscientemente, fortaleces tu autodominio. Cada vez que eliges disciplina sobre placer momentáneo, fortaleces tu mente.
Y esas pequeñas decisiones repetidas diariamente terminan transformando completamente quién eres. Musashi no enseñaba represión emocional ciega. Enseñaba control, conciencia, disciplina, porque una persona verdaderamente fuerte no es aquella que nunca siente deseos, es aquella que puede sentirlos, sin convertirse automáticamente en esclava de ellos. La mayoría vive buscando placer inmediato para escapar de vacío interno, ansiedad o incomodidad emocional. Pero el placer constante nunca llena realmente una mente sin disciplina. Solo la distrae temporalmente, y cuanto más dependes de placer inmediato para sentirte bien, más difícil se vuelve encontrar paz en cosas simples, en silencio, en enfoque, en presencia. Musashi entendía que la verdadera libertad aparece cuando ya no eres controlado constantemente por tus impulsos, porque en ese momento recuperas algo que la mayoría perdió hace tiempo: control sobre ti mismo. Y si mientras escuchas esto te das cuenta de cuánto control han tomado los impulsos sobre tu mente, suscríbete al canal y deja un like, porque hoy la mayoría vive esclava de distracciones, placer inmediato y estímulos constantes, pero muy pocos desarrollan verdadero autodominio. Este canal existe para ayudarte a construir una mente más fuerte, más disciplinada y más difícil de controlar, para que aprendas a recuperar enfoque, claridad y control sobre ti mismo en un mundo diseñado para debilitar tu atención. Porque quien domina sus impulsos empieza finalmente a dominar su vida. La mayoría cree que el problema de la lujuria es únicamente físico, pero Musashi entendía que el verdadero problema ocurre dentro de la mente. Porque cada vez que obedeces automáticamente un impulso, fortaleces el hábito de perder control sobre ti mismo. Y cuanto más repites eso, más difícil se vuelve desarrollar disciplina real. La mente empieza a acostumbrarse a placer rápido, estimulación constante, recompensas inmediatas, y poco a poco pierde capacidad de permanecer enfocada, tranquila y presente sin necesidad continua de estímulo. Por eso, muchísimas personas hoy sienten ansiedad, falta de enfoque y agotamiento mental constante, porque viven sobreestimulando su mente todos los días. Nunca descansan realmente, nunca permanecen en silencio, nunca permiten que su atención se calme. Musashi entendía algo profundamente importante: una mente dispersa jamás alcanza verdadero dominio. Y la lujuria dispersa muchísimo la mente, porque convierte tu atención en algo impulsivo, inestable, débil frente al deseo inmediato. Piensa en cuánto tiempo, energía y enfoque pierde una persona incapaz de controlar sus impulsos. Horas consumiendo estímulos vacíos, pensamientos obsesivos, distracciones constantes, deseos que interrumpen concentración y disciplina. Y poco a poco la mente empieza a sentirse cada vez menos fuerte. El Zen enseña algo muy poderoso. No necesitas obedecer cada deseo que aparece en tu mente. Puedes observarlo, sin convertirte automáticamente en él. Ese cambio lo transforma todo, porque ahora ya no reaccionas impulsivamente a cada emoción o estímulo. Ahora desarrollas espacio interno, conciencia, control. La mayoría nunca practica eso. Vive reaccionando automáticamente a cualquier impulso. Y una persona que reacciona automáticamente a todo, difícilmente dominará su propia vida. Musashi veía el autodominio como una forma de libertad, porque quien controla sus impulsos deja de depender constantemente de estímulos externos para sentirse bien. Y ahí aparece algo muy importante. La lujuria muchas veces no nace únicamente de deseo físico. Nace de vacío emocional, ansiedad, soledad, aburrimiento, falta de propósito. Muchísimas personas usan placer inmediato como escape psicológico, no porque realmente lo necesiten, sino porque quieren evitar sentirse incómodas consigo mismas. Pero cuanto más utilizas distracción para escapar de tu mente, más difícil se vuelve desarrollar paz real, porque nunca aprendes a convivir contigo mismo sin necesidad constante de estímulo. Musashi entendía que una mente fuerte debe aprender a permanecer estable incluso frente al deseo.
Porque el verdadero control no aparece cuando todo es fácil. Aparece cuando puedes sentir impulsos intensos, sin perder dominio sobre ti mismo. Y eso desarrolla algo extremadamente poderoso: presencia. Porque ahora tu atención deja de estar constantemente secuestrada por impulsos rápidos. Tu mente se vuelve más clara, más enfocada, más tranquila. También empiezas a recuperar energía mental, motivación, disciplina. Porque ya no desperdicias tanta atención alimentando hábitos que drenan lentamente tu capacidad de concentración. La mayoría quiere convertirse en alguien fuerte, mientras sigue siendo esclava de impulsos pequeños. Pero Musashi entendía que las grandes victorias empiezan precisamente dominando esas pequeñas batallas internas diarias. Cada vez que eliges disciplina sobre placer inmediato, fortaleces tu carácter. Cada vez que resistes un impulso conscientemente, fortaleces tu mente. Cada vez que recuperas control sobre tu atención, recuperas poder sobre tu vida. Y poco a poco empiezas a notar cambios enormes: más claridad mental, más enfoque, más tranquilidad, más presencia. Porque tu energía deja de estar constantemente fragmentada. La mayoría nunca experimenta esa sensación porque vive atrapada en ciclos constantes de impulso, placer momentáneo y distracción. Pero una mente disciplinada funciona diferente. No necesita estimulación constante para sentirse viva. Puede encontrar paz en enfoque, en silencio, en propósito. Musashi entendía que quien no controla sus deseos termina alejándose lentamente de su verdadero potencial. Porque una mente esclava de impulsos rara vez sostiene disciplina durante mucho tiempo. Y aquí aparece una de las verdades más importantes de todas: la libertad real no consiste en hacer todo lo que deseas. Consiste en no convertirte en esclavo de aquello que deseas. Porque en el momento en que recuperas control sobre tus impulsos, recuperas algo muchísimo más valioso que placer momentáneo: tu capacidad de dirigir conscientemente quién quieres convertirte.